El 1 de marzo del 2024, el aclamado mangaka Akira Toriyama partió de este mundo, dejando un trago amargo en todos los fans de su obra, principalmente los de su opus magna, Dragon Ball. Describir el alcance y repercusión de su obra creo que está de más, pues dudo que haya alguien que no haya oído hablar de Dragon Ball o siquiera Goku, el cual es uno de los personajes más reconocidos en toda la cultura popular. Sin embargo, creo que muchos, a pesar de disfrutar de lo que comúnmente relacionamos con Dragon Ball, tienden a ignorar u omitir algunos de los elementos que convirtieron a esta obra en el manga más emblemático de todos los tiempos. Por ello, quiero mencionar uno de estos elementos que para mí es de los más importantes, el propio mundo de la obra. Sin más que agregar, comencemos. Me gusta considerar al mundo de Dragon Ball como un festival a la imaginación, pues su composición puede ser tanto absurda como rica según la perspectiva en la que se mire. En solo sus primeros capítulos podemos encontrar una mezcla entre un mundo antiguo y fantasioso plagado de criaturas de todas clases, desde humanos, animales antropomórficos, hasta seres extraños con habilidades sobrenaturales, como cambiar de forma o cosas tan absurdas como un conejo mafioso con la habilidad de convertir a sus enemigos en zanahorias. Del mismo modo, encontramos elementos tecnológicos sumamente creativos, como son las famosas cápsulas, las cuales pueden considerarse como elementos para acelerar la trama, pues permiten a los personajes contar con toda clase de recursos tecnológicos sin la necesidad de desviarse de la historia para obtenerlos. Los aviones y vehículos aéreos están por doquier, y al mismo tiempo, a su lado vuelan pterodáctilos, como si fuese pan de cada día, porque efectivamente lo es. El mundo de Dragon Ball es una aglomeración de sinsentidos conviviendo armónicamente con una estética oriental muy marcada. Y no solamente lo podemos encontrar en que la historia de por sí está inspirada en la famosa novela china El viaje al oeste, sino en todo: las ropas, las técnicas e inclusive la arquitectura de las edificaciones. Solo basta con observar el escenario del torneo de las artes marciales para transportarse a las clásicas películas de acción chinas de los años 80, siendo estas una clara inspiración para Toriyama, pues, si nos damos cuenta, las coreografías de los primeros combates en Dragon Ball tenían una gran similitud con lo que encontramos en el cine de estos años. Y es que Toriyama siempre fue un gran amante de las películas de este tipo, sobre todo las de Jackie Chan, motivo por el cual nombró al alter ego del maestro Roshi Jackie Chun. Pero las fuentes de inspiración de Toriyama no se basaron únicamente en las películas de artes marciales. No hace falta ser un gran conocedor del cine para notar, por ejemplo, que la saga de los androides y todo lo relacionado con Trunks y los viajes en el tiempo tienen una fuerte inspiración en la saga de Terminator. Además de esto, aunque no haya una declaración oficial al respecto, creo que para todos es evidente el gran parecido entre el origen de Goku con Superman, con lo que podemos ver que Akira no se limitaba a una única fuente de inspiración al momento de crear su historia, personajes o entornos. Y es que la imaginación en el universo de Dragon Ball no parecía tener límites, ni siquiera con la misma muerte, pues desde tempranas etapas de su obra nos vamos dando cuenta que la espiritualidad y el más allá no son más que otros elementos en su vasto mundo. El que Goku pudiera reunirse con su difunto abuelo en el pequeño torneo organizado por Uranai Baba nos hace ver que aún quedaba mucho más por descubrir en este extenso mundo, y con la llegada de Dragon Ball Z, esto no hizo más que confirmarse. En esta etapa de la obra, vemos un panorama más enfocado en la ciencia ficción que en la fantasía y aventura a la que estábamos acostumbrados en la obra original. El ver que existían otras razas a lo largo de este vasto universo fue un soplo de aire fresco que no hizo más que engrandecer este maravilloso mundo. El ver a los Namekusein como los creadores originales de las esferas del dragón simplemente enriquece enormemente toda la primera parte del manga, y el darle un origen extraterrestre a Goku, la inclusión de los Saiyajin, la leyenda del Super Saiyajin e incluso todo lo relacionado a la Organización Interplanetaria de Comercio es simplemente impensable en el contexto de la época. Hablamos de que la historia de un niño con cola y una chica genio que buscaban 7 esferas mágicas para conceder deseos
desembocó en una serie de torneos, la derrota de un rey demonio, el defender a la Tierra de una invasión extraterrestre y posteriormente el derrocamiento del emperador del universo. Simplemente es algo que en la actualidad sería impensable, pero Akira Toriyama lo hizo funcionar. ¿Qué podría seguir después de toda esta locura mágica e intergaláctica? Obviamente, viajes en el tiempo. La inspiración con la saga de Terminator, las muchas sugerencias de su famoso editor y la capacidad de Toriyama de implementar lo absurdo en su mundo de manera orgánica le permitió romper la barrera que hasta ahora había imaginado para adentrarnos en conceptos que posteriormente veríamos muchos años después en otra clase de historias, como es todo lo relacionado con los universos paralelos y las líneas temporales. Pero la historia de Toriyama no se perdió en el territorio de la ciencia ficción. Al contrario, siempre trató de mantener algunos de los elementos fantásticos que había introducido en su historia. El hecho de ver a un Goku muerto, yendo a otro plano, recorriendo el camino de la serpiente para llegar al planeta de un ser que está por encima del dios de la tierra, para ser entrenado por este, creo que marca uno de los momentos más ricos e imaginativos en todo Dragon Ball. Y es que el que los muertos tengan su propio plano de existencia, que puedan mantener sus cuerpos o no dependiendo de sus acciones, y que de este modo puedan seguir mejorando las destrezas que aprendieron en vida, es algo que ya hemos aceptado gracias a Dragon Ball, pero mirándolo desde un punto de vista objetivo, es simplemente un cóctel de locura. Y esto no termina ahí. Si nos ponemos más técnicos, la cosmología de Dragon Ball, entramos en un territorio más allá de lo absurdo. La existencia de los 12 universos, regidos por un único Dios todopoderoso, y al mismo tiempo, con la madurez de un niño, nos hace ver que el sentido de humor de Toriyama trasciende cualquier intento de construcción de mundo. Y es que esto es algo muy típico del autor, el ridiculizar figuras supuestamente importantes y poderosas, y es algo que hemos visto desde siempre en su obra. No por nada, el maestro Roshi es un hombre lo suficientemente sabio como para ser respetado por los mismos dioses, pero al mismo tiempo suficientemente pervertido para ser sobornado por una revista porno. Los dioses de la destrucción y los ángeles posiblemente son uno de los mejores añadidos a Dragon Ball en los últimos tiempos, pues nos permiten abrir nuevas fronteras para nuestros personajes cuyos límites físicos parecían haber sido alcanzados en el final de Dragon Ball Z. Pero ahora, con la implementación de estos nuevos elementos, las posibilidades se vuelven infinitas. Y es que creo que eso es lo que vuelve hermoso el universo de Dragon Ball, el saber que en cualquier momento puede haber algo nuevo esperando. Y sí, puede que desde un punto de vista objetivo a veces parezca absurdo, pero este mundo fue creado para eso, para abrazar el absurdo, para crecer con la trama y para que, al igual que los personajes dentro de la historia, nos sigamos sorprendiendo. Creo que este es uno de los mayores logros de Toriyama, el haber creado un mundo tan rico en posibilidades que puede ser apreciado por niños y abrazados por adultos que siguen apreciando el infinito potencial de la imaginación humana.